Bendiciones, nuevamente a la Biblia en síntesis. Una bendición este estudio, cómo se está acoplando la gente y lo que la gente está recibiendo. Así que sabés que 18 horas te podés sumar. Te lo tengo que decir al final, pero para el caso es lo mismo. Ya sabés que es una bendición todo este estudio. Bueno, habíamos terminado la historia de José. Y en este caso vamos a ver el libro del Éxodo, donde el gran libertador es Moisés. Este libro del Éxodo constituye el hilo conductor del relato de la salida de los israelitas, o sea, de su padre Israel, hacia la tierra prometida. Pasaron 430 años y el pueblo había sido sometido y obligado a trabajar en la construcción de dos grandes ciudades, Pitón y Ramsés. Esto sucedió entre finales del siglo XIV y principios del siglo VIII a.C. Moisés, como te digo, lo vamos a dividir, para que no sea, es demasiado largo, extenso, entonces lo vamos a dividir en tres partes. Moisés vivió 120 años, 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo viviendo fuera de Egipto, en la tierra de Madián, y 40 años estuvo en el desierto. Entonces lo vamos a partir en esas tres partes. En esas tres partes vamos a hacer el estudio, 3 estudios del Éxodo. Así que hermano, no te demoro más, vamos al estudio. Bueno, hermano, continuamos. En Egipto se levantó un rey que no conocía a José, después de 430 años, ¿no? Es decir, que no conocía los servicios que José le había prestado a la tierra de Egipto. El faraón se presenta con un poder que se opone a los planes de Dios y entabla una lucha violenta contra su pueblo. El faraón había ordenado que en los partos, los bebés, mujeres, había que dejarlos con vida, pero los bebés varones eran arrojados al río. Eran oprimidos, forzados a trabajar y exterminados como amenaza. Y seguimos. Hubo un parto y el bebé resultó que era hermoso. Y así lo escondieron durante 3 meses. Como ya no podían ocultarlo, porque realmente un bebé ocultarlo durante 3 meses cuando pasaba la guardia y el bebé lloraba, sin embargo no podían ocultarlo. Dios lo había previsto todo. Su madre tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño y lo puso entre los juncos a orilla del río. La hija del faraón se lavaba ahí y la madre de Moisés lo sabía. Entonces puso al niño en ese Moisés, como le dicen ahora, y dejó que el niño fuera, solo la canasta fuera por el río hasta donde ella se estaba bañando. Y por misericordia vio que era un niño, las doncellas vieron que era un niño hermoso y ella decidió criarlo en secreto. Así que lo mantuvo en secreto y le puso el nombre de Moisés. Y antes de entrar en la historia de Moisés como libertador de Israel, el relato hace resaltar su amor por la justicia. Nos muestra en 3 ocasiones cómo él se pone de parte de los que sufren agresiones injustas. En aquellos días salió a visitar a sus hermanos de raza y vio que los trabajos eran muy duros y observó que un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces fue y mató al egipcio y luego fue descubierto. Y cuando el faraón se enteró de esto, procuró matar a Moisés, quien huyó a la tierra de Madián, un lugar en este momento difícil de determinar. Y resulta que al llegar a un pozo con agua, defendió a un grupo de mujeres que habían sido echadas al querer ir a sacar agua. Así que se ganó la amistad de Reuel. Luego fue su suegro, también llamado Yetro, quien le dio a su hija Séfora por mujer. La vida de Moisés, de acuerdo a la palabra, se divide en 3 periodos. Como te dije antes, 40 años en Egipto, 40 años en la tierra de Madián y 40 años en el desierto a partir de Éxodo 7:36. Sumados 120 años correspondientes a Deuteronomio 34:7. Ya estabas por ahí. Así que Dios llamó a Moisés y se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él mismo que se había revelado a los patriarcas en Génesis 26:24. Y aquí vemos los relatos del Éxodo con las promesas hechas a los antepasados de Israel. El Señor había escuchado el clamor a causa de su pueblo, vio su condición
y recordó su pacto con el de Abraham, Isaac y Jacob. Dios mandó a Moisés con instrucciones para su pueblo y para él, sabiendo que eran duros de cerviz, como quien dice, cabeza dura. Así que, hermanos, bendecidos, vinimos a la conclusión. Dios le dijo en ese momento, regresa a Egipto, porque todos los que intentaban matarte han muerto. Y ahí se cumplen ya 40 años de Moisés. Así que, hermanos, ya sabes, 18 horas nos encontramos en el grupo para trabajar. Cuídate, quédate en casa. Muchas bendiciones para vos y para tu familia.